bienvenido una vez más a nuestro canal de la Iglesia Confraternidad Cristiana de Pereira. Nos complace mucho que nos esté sintonizando una vez más. Le invitamos para que usted pueda disponer su corazón para en este momento alabar, bendecir al Señor y recibir de su palabra. Acompáñenos. Alentar tu santo lugar, me asombra que me pueda acercar para ver tu gloria y tu belleza y adorarte en infinidad. En confianza yo me puedo acercar, de tu mesa quiero participar. Todo lo que puedo hacer es postrarme y con mis labios proclamar mi paz, mi luz, mi oración. Eres tú, Jesús, mi Dios, mi amor y mi canción. Eres tú, Jesús, solo tú. Alentar a tu santo lugar, me asombra que me pueda acercar para ver tu gloria y tu belleza y adorarte en intimidad. En confianza yo me puedo acercar, de tu mesa quiero participar. Todo lo que puedo hacer es postrarme y con mis labios proclamar mi paz, mi luz, mi oración. Eres tú, Jesús, mi Dios, mi amor y mi canción. Eres tú, Jesús, solo tú.
esperan en Jehová, los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán, sus alas levantarán, nuevas fuerzas tendrán, sus alas levantarán, correrán y no se cansarán, caminarán, no se fatigarán, como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, sus alas levantarán. Yo espero en Jehová, yo espero en Jehová, nuevas fuerzas tendré, mis manos levantaré, nuevas fuerzas tendré, mis manos levantaré, correré, no me cansaré, caminaré, no me fatigaré, como las águilas, mis manos levantaré, como las águilas, mis manos levantaré. Los que esperan en Jehová, los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán, sus alas levantarán, nuevas fuerzas tendrán, sus alas levantarán, correrán, no se cansarán, caminarán, no se fatigarán, como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, sus alas levantarán. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará. Por sendas de justicia, por amor de su nombre, me guiará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, me guiará. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Para tu callado, aliento me infundirá. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará. Por sendas de justicia, por amor de su nombre, me guiará.
ande en valle de sombra de muerte, me guiará. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Para tu callado, aliento me infundirá. Por sendas de justicia, por amor de su nombre, me guiará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, me guiará. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Para tu callado, aliento me infundirá. Me guiará. Qué alegría, qué gozo es haber podido alabar al Señor con todo nuestro corazón a través de las canciones de alabanza y adoración que acabamos de cantar. Ahora quiero recordarle que usted tiene varios canales disponibles para realizar sus donaciones. Contamos con consignación directa a través del Banco Colpatria, también contamos con esta misma entidad, con el botón de pagos PSE, y también usted puede acercarse a todos los puntos de Baloto a nivel nacional para que usted realice allí las donaciones que usted con todo su amor dispone en su corazón. También queremos agradecer a todas las personas que nos han estado ayudando también en especie para que otras personas puedan ser bendecidas, hermanos de nuestra misma congregación o personas cercanas a nosotros. Así que le agradecemos mucho por su amor y su generosidad. Prepare por favor ahora su Biblia, su agenda y su corazón, todos sus sentidos muy dispuestos, porque ya mismo vamos a escuchar de la palabra del Señor. Dios lo bendiga mucho y muy atentos. Bendiciones para todas sus vidas. Damos gracias a Dios por este nuevo encuentro, para seguir fortaleciéndonos, edificándonos en las Sagradas Escrituras, la palabra del Dios Todopoderoso. En esta ocasión quiero acercarme para que compartamos 3 puntos específicos de uno de los que son revelados a través de las Sagradas Escrituras, allí en el libro de Sofonías, capítulo 1. Sé que esos puntos pueden enmarcarse en otros espacios, en otros textos, porque hay un énfasis constantemente de Dios de prevenir a su pueblo, a su iglesia, con el fin de que sea la bendición la que pueda recibir y no la maldición, y no la sanción, y no el castigo. El impío recibe el castigo por su rebelión contra Dios, y no porque Dios quiera castigarle, sino porque la paga del pecado es muerte. O sea, la misma naturaleza nos enseña que cuando se atenta contra ella, pues vienen las reacciones. Así es en la vida espiritual. Cuando nosotros atentamos contra la propia vida espiritual, pues las reacciones vienen no solamente en esta tierra, sino en la eternidad. Por eso la importancia de prestarle mucha atención a las Sagradas Escrituras. Nuevamente una bienvenida para todos ustedes. Agradecemos a Dios y que coloca en cada uno de sus corazones, de sus vidas, sacar este tiempo para escuchar acerca de las Sagradas Escrituras. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu presencia, por tu amor, por tu bondad. Te damos gracias, Señor, por cada persona que está dispuesta para escuchar tu palabra. Oramos para que seas bendiciéndoles, para que seas fortaleciéndoles, Señor amado, para que cada uno, Señor Jesús, esté muy atento a tu palabra y pueda pensarla, Señor, reflexionarla, tomar decisiones y, lo más importante, Señor, practicarla. Oramos, Señor Jesús, por todas aquellas personas que diligentemente, Señor, están esperando qué es lo que tú tienes, Señor amado, para sus vidas. Porque, Señor, cuando tú hablas a nuestras vidas, Señor amado, es otra bendición para seguir fortaleciéndonos cada vez más y más en ti. Oramos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Les invito entonces para que vayamos allí al libro de Sofonías. Pero antes de entrar a este texto, quiero comentarle esos 3 puntos que podemos observar aquí, de los cuales Dios va a ministrar en este tiempo. El primero es el hecho de una insistencia de Dios que se enmarca en la mayoría de los libros de la Biblia acerca de la idolatría. La idolatría. O sea, Dios detesta la idolatría, rechaza la idolatría. Es que la idolatría es la peor bajeza del sujeto, del ser humano, en cuanto a quitarle valor a su propia vida. O sea, la idolatría le quita valor a la vida. O sea, hay conceptos en la vida que uno piensa y dice, bueno, pero ¿por qué el ser humano, verdad, piensa en esta dirección? Voy a colocar una referencia. Por decir, cuando se habla de la teoría de la evolución,
O sea, los sistemas, todo sistema material entra en un proceso de evolución, eso lo entendemos, pero es una evolución donde su esencia, su naturaleza, su ontos, en el griego es ser, esencia, o sea, su naturaleza no va a ser otra diferente a la que es. Lo que estamos mencionando es lo que aprendimos desde la primaria: el sujeto nace, crece, se reproduce, muere y muere. O sea, esa es como la esencia del sujeto, ¿sí? O sea, del ser humano. Pero hablar de que el ser humano nació o viene de especies inferiores que precisamente fueron creadas para nuestro servicio, o sea, no son especies de las cuales nosotros venimos, ¿sí? No son nuestras especies de las cuales nosotros debemos de magnificarles diciendo que son nuestros ancestros. Sí, es totalmente terrible y absurdo. Sí, o sea, sé que hay mucha gente, muchas personas que creen todavía estos procesos de la teoría de la evolución, y es una lástima que hay muchos creyentes, muchos cristianos. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que tratan es de autoidolatrarse, porque lo que hace la idolatría en primera instancia es alejar a Dios del sujeto, o sea, que Dios se aleje. La idea del idólatra es ignorar a Dios. Y alguien puede decir, pero si es que estamos adorando a Dios a través de la imagen. No. O sea, no se adora a Dios a través de una imagen, y eso lo dice la palabra de Dios de una y otra manera. Y en este texto al pueblo de Israel, Sofonías vuelve, ¿verdad?, a decirle, viene palabra de Dios para sus vidas y no a la idolatría. Y hablamos de la idolatría no solamente de ídolos que hacen los sujetos que vienen desde la antigüedad, sujetos que se postran ante asuntos de madera, de yeso, de hierro y otros asuntos. Hoy en día hay muchos cristianos idólatras, cristianos entre comillas. ¿Cuántos creyentes que van a las iglesias hoy en día no están preocupados por el reino de Dios y su justicia? Pues ese es el sentido de que el sujeto busca servir, primeramente adorar y exaltar al Dios Todopoderoso. Es la esencia nuestra, adorar a Dios Todopoderoso. Y por eso, si hay algo digno de adoración, es el Dios Todopoderoso. Y Él construye y nos deja una obra, como Jesús dice: el reino de Dios está con vosotros. Entonces, si el reino de Dios está con nosotros, somos llamados a construir, a seguir construyendo ese reino, fortalecer ese reino. Pero la mayoría de los creyentes hoy en día están más preocupados por otros asuntos, pasajeros, efímeros. Están preocupados por su trabajo, y su trabajo se vuelve su ídolo. Conozco a muchos creyentes, y sé que hay muchos creyentes, tanto en la historia como en estos tiempos en la humanidad, que se han alejado de Dios por el trabajo. Y cuando hablamos de alejarse de Dios, no estamos hablando de que se alejó de la iglesia, porque de esos hay más, que por cuestiones ya de ocupaciones ni siquiera vuelven a buscar la casa del Señor. Pero hay muchas personas que tienen su trabajo, su empleo, y lo convierten en su ídolo. Abandonan aún su propia familia o su propia vida. Conozco personas que precisamente se despojan de su propia vida para idolatrar otros asuntos que mencionamos que son materiales y efímeros. Entonces la idolatría, no. La idolatría es totalmente repudiada por el Dios Todopoderoso. Y eso fue una de las razones por las cuales nos salimos de nuestras iglesias, que la mayoría de nosotros seguíamos en tiempos pasados, porque es una iglesia que motiva la idolatría, y cada día está inventando más y más ídolos para que los sujetos pidan a Dios a través de ese personaje, o de ese muñeco, o de ese ídolo, etc. Pero sabemos que solamente pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret, y no necesitamos ninguna imagen, no necesitamos ningún tipo de ídolo, porque sabemos que Dios es espíritu y está buscando que le adoremos en espíritu y en verdad. El segundo aspecto que se menciona en ese texto es el sincretismo que se da muchas veces en el pueblo del Señor. Y por eso la sanción y el castigo ya está a la puerta. Lo que dice la palabra de Dios es que Dios no está en ningún momento aceptando que usted piense que puede unir su palabra con otros pensamientos que en el fondo lo que buscan es entrar en tensión la palabra del Dios Todopoderoso. Dios es Dios y no comparte su gloria con nadie. La palabra, Dios es demasiado sabio para entregarnos una palabra pura, como dice el apóstol Pablo, una palabra, como dice el salmista, perfecta. Tu ley es perfecta. Una palabra que nos ayuda a avanzar en un proceso espiritual muy interesante. Entonces no necesitamos colocar otros libros, otros textos, no necesitamos traer otros personajes. La Biblia dice que si viene aún inclusive otro ángel a predicarnos un evangelio diferente, que no le creamos, y el tal sea anatema. La palabra de Dios dice que si alguien viene a traernos un mensaje diferente al que nos dice la palabra de Dios, ¿sí? Porque aquí no traemos ningún personaje. O sea,
la mayoría de las religiones tienen sus personajes y hasta tienen sus propios textos y libros que le añaden, le agregan a las Sagradas Escrituras. Por eso todo aquel que le agrega a las Sagradas Escrituras o que le coloca otro libro para decir que hay que complementarla, la palabra de Dios dice que los tales serán anatemas, los tales recibirán el peor castigo de Dios sobre sus vidas, porque la palabra de Dios es verdad y es seria. O sea, la palabra de Dios es tan pura y tan legítima, ¿verdad? Que ministra, o sea, no necesita, ¿sí? A veces sí, nosotros buscamos de pronto libros, diccionarios, pero no estamos buscando libros o diccionarios para que nos interpreten la Biblia, sino que sabemos que la palabra de Dios tiene algo muy especial que se ha desarrollado en la ciencia. Recordamos que siempre lo que fue la teología y la filosofía fue muy fuerte en la historia de la humanidad. Luego se habló sobre el positivismo con Augusto Comte, un personaje que se resistía a lo que provenía del Dios Todopoderoso, pero en sus últimos años cambió de pensamiento y se dio cuenta que la vida espiritual era supremamente importante. Y más adelante entonces toda esa perspectiva del positivismo fue reflexionado por otros personajes que empezaron a hablar sobre la importancia de hablar del sujeto, de entender al sujeto. Y empezamos, Gadamer, Husserl y otros personajes, Ricoeur y otros personajes hablan sobre la importancia de entender. Lutero habla sobre la importancia de la hermenéutica, de leer la palabra de Dios, pero de que el sujeto lea la palabra, que sea libre para leer la palabra de Dios. Es lo que llamamos la libre interpretación, donde el texto tiene que hablar por sí solo. Entonces déjeme decirle que la Biblia no necesita de otros personajes para que... O sea, usted la lee, va entendiendo la palabra del Señor. Ahora, cuando hay un dato histórico, lo que usted hace es eso, buscar la historia. Y no es un delito que usted vaya a buscar, a confirmar la historia para poder ver que lo que dice la palabra de Dios es auténtica. Entonces uno mira la historia y ve cómo los eventos, las naciones, los países que hablan acá, están registrados en las Sagradas Escrituras. En la gramática, porque algo fuerte de la hermenéutica, y mucho más ubicado en las partes de la sociología, ellos entienden la importancia de entender todo un proceso hermenéutico basado en la historia y en la gramática, que esto fueron dos elementos fundamentales en el desarrollo de la construcción de esta ciencia para una columna fundamental para los sociólogos. Y precisamente cuando nosotros leemos la palabra de Dios sabemos que está escrita en un idioma. Hay varios idiomas aquí en la Biblia. Y por eso nosotros sabemos que es importante el análisis de ese idioma para poder entonces ir entendiendo. O sea, no es el asunto, ¿verdad?, de que necesitamos un profeta que venga del cielo para decirnos ahora cómo hemos de entender la Biblia, como pasa con muchas religiones. O donde hay una persona que dice que es el vicario de Cristo acá en la tierra y entonces dice que tiene poder sobre la Biblia. No, el tal sea anatema. La palabra de Dios dice que los que tales piensan así no heredarán el reino de los cielos. Y junto con esas personas van a ir muchos que van detrás porque no han entendido que primero es obedecer a Dios sobre todas las cosas. Sincretismo. O sea, el sincretismo, cuando buscamos unir elementos de la Biblia y de otra parte, ¿sí?, que porque este personaje o este autor o este teólogo, y tenemos hoy en día muchos problemas con algunos que se hacen llamar apóstoles y en ese proceso desvían la Biblia, algunos que llaman profetas, ¿sí?, y profetizan para sí mismos. Hombres y mujeres que solamente buscan enriquecerse exorbitantemente y entonces no muestran una identidad de lo que Dios ministra para la humanidad. Sincretismo. Pensar de que podemos estar pensando, o sea, mucha gente sale de las iglesias porque encuentra algo mejor que está escuchando en otro lugar. Y usted puede decir, bueno, eso es normal. La palabra de Dios dice que esos que van andando, que tienen comezón de oír, tampoco van a heredar el reino de los cielos. O sea, es muy importante saber que si Dios por su divina sabiduría, ¿verdad?, tiene un plan y un proyecto con nosotros, vamos a escuchar ese proyecto, ese plan, ¿verdad?, que está dentro de la iglesia, la congregación, y deleitémonos en él, ¿sí? Pero cuando de pronto le pregunta uno a alguien, ¿y qué pasa? ¿Por qué no volviste a la comunidad? Y entonces la persona simplemente está hablando de cosas materiales porque quiere estar dentro de grupos que no le ayudan a crecer en su vida espiritual, sino que son uno más, como la gente que va a los estadios de fútbol. O sea, ahí los deportistas nunca se dan cuenta de quién vino o quién no vino, o sea, los más cercanos sí. Por eso en la vida espiritual la iglesia es diferente. La idea es que podamos estar en interacción con nuestros líderes,
para que nuestros líderes podamos ir construyendo nuestra vida espiritual y sirviéndole a Dios con todo el corazón. Entonces, el sincretismo, no podemos estar uniendo la palabra de Dios, lo que escuchamos de la palabra del Señor, con otros asuntos. O sea, dudemos de lo que viene de afuera, ¿sí? No dudemos ya de la palabra del Señor. Y el tercer elemento que nos muestra la palabra del Señor es la resistencia. La resistencia. Muchos sujetos tienen resistencia a Dios. Incluso algunos que dicen ser creyentes, que dicen ser cristianos. Y no debería ser así. O sea, ¿por qué resistirnos a Dios? Y Dios está hablando una y otra vez. Y estas personas como que no escucharan, son piedras. No pueden escuchar la voz de Dios porque han endurecido su corazón. Por eso, la invitación es no se resista a Dios, porque si usted después de haber disfrutado y haber conocido de la palabra de Dios, empieza a resistirle, las consecuencias van a ser fuertes para su vida. Dios conoce su corazón, Dios conoce su mente. Por eso no deje más que le insistan para que usted pueda acercarse a Dios con todo su corazón y servirle. Busque la manera de servirle. Es mejor uno ser incómodo en un espacio diciendo yo quiero servir, yo quiero aquí hacer algo. O sea, haga ese ejercicio, así sea incómodo de alguna manera, pero dígale a su líder, es que yo quiero servirle y allí hay una necesidad y busque la manera de servir porque Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y usted debe de actuar. O sea, no diga, no es que a mí no me han llamado, no. Busque la forma de servir al Señor, busque a su líder más cercano y dígale, yo quiero servir al Señor, que nazca esto de su propio corazón. Ahora miren lo que dice la palabra de Dios, Efesios, porque lo que estoy mencionando es lo que sale de este texto, y vuelvo a decirlo, se puede legitimar en los mandamientos y en otros textos, tanto el mandamiento del Antiguo Testamento como en los mandamientos del Nuevo Testamento, que da la palabra del Señor. O sea, se registran esos 3 puntos, no a la idolatría, no al sincretismo y no a la resistencia hacia Dios. No vamos a resistir al Dios Todopoderoso. Hay que resistirles al pecado y a Satanás, no a Cristo Jesús. Por eso el Señor dice aquí en el libro de Sofonías, capítulo 1, permítanme leer las Sagradas Escrituras, la palabra del Señor dice, palabra que Jehová dirigió a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequiel, en días de Josafat, hijo de Amón, rey de Judá. O sea, aquí el Señor está mencionando de una manera muy específica a quién es, o sea, la descendencia de Sofonías, y es uno de los pocos profetas de los cuales se dan varios ancestros, o sea, el linaje de él, porque del último que habla es de Ezequías, que era un rey que también luchó fuertemente en contra de la idolatría. Luego dice el verso 2, destruiré por completo todas las cosas sobre la faz de la tierra, dice Jehová, destruiré hombres y bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, haré perecer a los malvados y extirparé a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Es lo que nos dice la palabra del Señor. Extenderé mi mano contra Judá y contra todos los habitantes de Jerusalén, dice, exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras, junto con sus sacerdotes. O sea, en primera instancia el Señor nos habla de la sanción. Él dice, los voy a destruir. O sea, Él dice, todas las cosas materiales van a ser destruidas y todas las personas que habitan en este proceso los voy a destruir. Pero esa es una profecía que no se ha cumplido. Hubo un momento en que se destruyó la tierra en los tiempos de Noé. O sea, hubo un diluvio impresionante que produjo una catástrofe universal, ¿sí? Ahora, en todo el planeta. Ahora, esta profecía de Sofonías dice que es la que viene, porque dice que es que ahora, en estos tiempos, aquí se está refiriendo a los dioses en ese momento del pueblo de Israel que estaban construyendo. O sea, ya no adoraban directamente a Jehová, sino que adoraban a Baal y a otros dioses. Entonces, hoy en día, seguramente hay mucho creyente que está adorando a otros dioses, al dios dinero, al dios material, al dios familiar, etc. Entonces, la profecía sigue hoy en día y por eso el Señor dice, voy a destruir, porque son los idólatras. Luego dice las Sagradas Escrituras, verso 10, así dice Jehová, habrá en aquel día voz de clamor desde la puerta del pescado, aullido desde la segunda puerta y gran quebrantamiento desde los collados. Aullad habitantes de Matés, porque todo el pueblo, dice, porque todo el pueblo mercader ha sido destruido, extirpado han sido todos los que trafican con dinero, idolatría. Luego dice, acontecerá en aquel tiempo que yo
escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. Por tanto, será saqueados sus bienes y sus casas asoladas. Edificarán casas, mas no las habitarán. Plantarán viñas, mas no beberán de su vino. Y luego dice el verso 14: cercano está el día grande de Jehová, cercano, muy próximo. Amargo será el clamor del día de Jehová, hasta el valiente allí gritará. Es lo que nos dicen las Sagradas Escrituras. Estamos mencionando aquí un punto al cual me estoy refiriendo también, que es la resistencia al Dios Todopoderoso. La resistencia al Dios Santo, al Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque aquí estos personajes están diciendo: no hagamos nada, que Dios no va a hacer ni bien ni mal. No hay problema. O sea, y déjeme decirle que ese es el pensamiento de muchos creyentes hoy en día. No hagamos nada, que Dios qué va a hacer, ¿sí? Seguiremos igual. No, déjeme decirle que ya usted ha recibido una palabra y el llamado de Dios es para que no se resista al Dios Santo. Pero también habíamos mencionado, recuerdan que mencionamos un punto, y eso lo podemos ver, cómo el Señor ministra de una manera especial en los versos 6, cuando el Señor dice, el 5, verso 5, dice: exterminaré a los que, verso número 5, exterminaré a los que sobre los terrados se postran ante el ejército del cielo, a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcón. Eso es lo que llamamos sincretismo. O sea, hay personas que piensan que están adorando a Dios y adoran a otros tipos de dioses. ¿Cuánta gente está llegando a nuestras comunidades, a las iglesias en todo el planeta de la Tierra, pero su corazón no es adorar a Dios? Por eso mucho creyente piensa de que la adoración es solamente cuando van a la iglesia, media hora o 1 hora o 2 horas en la congregación, o 1 o 2 cultos, y pierden totalmente su dinámica de servirle a Dios con todo su corazón. Esto es un error. Esto es un error. Hay que servirle a Dios con todo nuestro corazón, centrarnos en Él, porque solamente Él es digno de la honra, la gloria y la alabanza. Lo dijimos al principio, hay 3 aspectos fundamentales que el Señor está esperando de su vida y mi vida. No a la idolatría, que Dios sea la prioridad de nosotros. Número 2, no confundamos lo que es de Dios con lo que el mundo trata. Así venga un pastor que diga que ser muy excelente, un profeta, etcétera. O sea, si trae una palabra diferente a las Sagradas Escrituras, no le hagan caso, no le atiendan. No le atiendan, porque la palabra de Dios es pura, es lo que dice las Sagradas Escrituras, no al sincretismo. Es que, pastor, la iglesia evangélica y la católica son los mismos, es que la evangélica y la mormona, no. O sea, la iglesia evangélica que está centrada en las Sagradas Escrituras es muy diferente. Por eso, no al sincretismo. Y 3, no se resista al Dios Todopoderoso. No se resista, porque las consecuencias vendrán. Oremos. Amado Padre Celestial, oramos en el nombre de Jesús de Nazaret por todos los que han escuchado tu palabra. Ayúdanos, Señor amado, para apartarnos de todo lo que sea ídolo para nuestras vidas. Todo aquello, Señor Jesús, lo que ha estado ocupando un primer lugar, todo aquello que está ocupando nuestras prioridades, oh Santo de Israel. Que seas tú nuestra prioridad, Señor amado, y que las demás cosas sean añadidas. Señor, oramos para que nos ayudes a permanecer en tu palabra y no dejemos que tu palabra se contamine, Señor. Que no contaminemos tu palabra, sino que seamos concretos en tu palabra. Ayúdanos, Señor amado, a no resistirte, sino siempre a obedecerte, Señor Jesús. Que no tengas que hablarnos 3, 4, 5, 6 veces, sino que con una vez sea suficiente, porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Rey y nuestro Señor. Oramos en el nombre de Jesús de Nazaret, porque tú vives y reinas, Señor amado. Amén y amén.
santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Te casar y el resplandor de tu gloria, derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Contempla tu majestad y el resplandor de tu gloria, derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, 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 santo.
Hola niños, Dios los bendiga. Los vientos son mensajeros de Dios. Hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Niños, Dios los bendiga. Hoy veremos una de las historias más extraordinarias que podemos encontrar en la Biblia. Seguramente ya habrás escuchado acerca del arca de Noé. Niños, Noé tenía a su esposa y 3 hijos con sus esposas, en total 8 personas. Vivió en un tiempo muy difícil cuando las personas comenzaron a desobedecer mucho a Dios. Dios le advirtió a Noé acerca de un diluvio que vendría esto a ser muchísima lluvia. Niños, quiero que estén muy atentos escuchando esta historia para que juntos aprendamos 3 cosas importantes que están en ellas. Había un hombre llamado Noé que no era como los demás. Él amaba a Dios y le obedecía. Por eso, Dios decidió salvarlo a él y a su familia del diluvio. Dios le advirtió a Noé acerca del diluvio. Le dijo que construyera una enorme embarcación, con un techo bajo, 3 pisos, una ventana y una puerta. Noé fue obediente y la construyó. Dios le dijo a Noé que reuniera 2 animales de cada especie, un macho y una hembra. Cuando llegó el día, él, su familia y los animales entraron a la embarcación, y Dios cerró la puerta. Llovió por 40 días y 40 noches. El agua cayó del cielo y subió desde los océanos y lagos. Incluso las montañas más altas desaparecieron debajo de la inundación. Mientras tanto, Noé, su familia y todos los animales estaban a salvo en la embarcación. Flotaban sobre las aguas del diluvio. Dios no se olvidó de Noé ni un solo momento. Un día Dios envió un viento y las aguas bajaron. La embarcación reposó sobre el monte Ararat. Noé envió una paloma a recorrer la zona. Cuando la paloma no regresó, él supo que estaba a salvo. Cuando el suelo se secó, Dios les dijo que salieran. Ese día Dios puso un arco iris en el cielo como una promesa de que jamás volvería a enviar un diluvio a toda la tierra.
Niños, ¿cómo les fue con la historia? Qué linda historia, ¿cierto? ¿Cómo les fue? Encontramos el primer punto y ese primer punto sumamente importante es, primero, la obediencia de Noé. Dios espera que los niños sean obedientes. Porque Noé, miremos el ejemplo de él, Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado. El segundo punto, también sumamente importante, es la fidelidad de Dios. Niños, Dios siempre será fiel con nosotros. Dios se acordó de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Seguimos con el tercer punto, que también es sumamente importante, y es el pacto de Dios. Niños, Dios hace promesas que siempre cumplirá. Dios dijo, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Además, Dios puso en el cielo una de las señales más hermosas que podemos ver en ocasiones, cuando llueve. ¿Y saben cuál es? Es el arco iris. Niños, ahora vamos a la conclusión. Tú debes ser justo y obedecer en todo a tus padres, maestros y mayores. También debes enseñar a otros niños a apartarse del mal para que no sean destruidos como los hombres de la antigüedad, y sobre todo debes creer y obedecer al único Dios verdadero que hay sobre la tierra, que nos puede librar de todo peligro, y es Jesucristo. Y recuerda, así como Dios hizo pasar un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas, así también nos da descanso a nosotros, ya que los vientos son mensajeros de Dios. Chao, chao niños, nos vemos el próximo domingo. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de mucha bendición. Le invitamos a meditar, practicar y divulgar la palabra que ha escuchado. Si le ha gustado este video, por favor dele like, suscríbase a nuestro canal y compártalo con todas las personas que conozca, porque la palabra de Dios debe correr y ser glorificada. Le damos muchas gracias por acompañarnos en este día. Dios le bendiga mucho y hasta una próxima oportunidad.